Voy a hablar de Rusia, el imperio, y voy a hablar de América Latina y, cómo no, en el último momento, que conste que yo no lo preparé ni dije que pasara, lo que está pasando con España, Repsol, Lukoil y si yo te compro o no te compro. Rusia es el país más grande del mundo. Tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. España tiene poco más de medio, es un país mediano. Cuba tiene 114.000 kilómetros cuadrados grosso modo. Así que haceros la idea de que Rusia es un país gigantesco, el más gigantesco. Sus costas son de 37.000 kilómetros de largo, 37.000 y pico, con una población en estos momentos de 142 millones de personas. O sea, el país está francamente vacío. Entre los 142 millones de habitantes tiene, según los últimos datos, unos 45 millones de pobres, de gente que vive por debajo del límite mínimo que se considera dentro de los cánones europeos. Y, para mi sorpresa, con una esperanza de vida, no sé si el dato es fidedigno o exacto, de 66 años. Curiosamente, eso pasa en un país con una alfabetización del 99,4%. O sea, un país con una cultura europea. Ahora, yo lo que quisiera saber es que un país que es el más grande del mundo, con las costas más grandes del mundo, con los recursos naturales más grandes que puede haber en ningún otro país, ¿por qué tiene un síndrome de país aislado y rodeado de enemigos? O sea, es una especie de complejo de que yo lo que tengo que hacer es expandirme, porque mis enemigos me van a tratar de sojuzgar. Esto es una especie de complejo histórico del pueblo ruso. Puede que no estén de acuerdo, pero habría que plantearse. En 1968 recuerdo la fotografía de Gorbachev reunido con los popes y los archimandritas de la religión ortodoxa rusa, porque se celebra el milenario de Rusia. Rusia cumple 1000 años de haberse cristianizado, o sea, es un país francamente viejo. Cae al año siguiente el muro de Berlín. Y junto con la caída del muro de Berlín, simplemente caen todos los países del este. Y se produce la independencia de la mayoría de los países del este, que casi todos, del este de Europa, que casi todos pasan a formar parte con el tiempo de la Unión Europea. Esto ya lo saben casi todos. En 1992, la URSS desaparece como entidad internacional y toda la herencia de todos los pactos que ha firmado, incluidas las deudas, pasan a Rusia. Bien, se acaba la Guerra Fría, Rusia se siente muy débil, no se mete en camisa de 11 varas y pierde el territorio del imperio. Vamos a ver. Aquí hay que entender una cosa en cuanto a Rusia y ponerse en el pellejo de Rusia. La frontera, ese espacio que tenían, que era como una especie de colchón amortiguador para protegerse de cualquier ataque, acordémonos del síndrome que tenían en la cabeza, se ha trasladado de pronto hasta 1.600 kilómetros hacia el este. ¿A través de qué? Se les fue de la mano, se independizaron Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Eslovenia, Croacia. ¿Cuál es la decepción con Occidente? La primera decepción con Occidente ha sido, dicen los periodistas, que es el bombardeo de Belgrado en 1999, ordenado por la OTAN. Por cierto, me parece que fue don Javier Solana quien dio la orden del bombardeo. La gran manifestación que se produce con la invasión de Georgia hace 2 meses apenas es simplemente como una suerte de advertencia
de que hasta aquí hemos llegado. Y entonces empieza hacia dónde voy y empiezo a lanzarme a América Latina. África ya está completamente fuera del asunto. Ahora lo que más nos interesa es América Latina, porque tiene una serie de países que no son proclives. Todos los países metidos dentro del espíritu bolivariano inspirado por Hugo Chávez simplemente son susceptibles de recibir ayuda por parte de Rusia. ¿Por qué? Porque los rusos quieren volver al socialismo o al socialismo bolivariano del siglo XXI. En absoluto. Simplemente porque consideran que durante una década, en la época Yeltsin, han estado empujando esa frontera hacia Rusia, y entonces Rusia tiene que volver a recuperar su espíritu de gran nación, y simplemente si a nosotros se nos meten en nuestro patio, o sea, en Georgia, vamos a meternos nosotros en el patio de ellos y nos metemos en el Caribe y en América del Sur. Se han lanzado a invadir Osetia del Sur como advertencia, por una parte, a que el imperio vuelve otra vez a lanzarse en una política, si no agresiva, al menos de poder, porque aquí tenemos este poder, y va a utilizar a América Latina, en este caso, como apoyo y como zona comercial. En estos momentos, Medvedev debe estar a punto de subirse en el avión en Caracas para ir a La Habana y llegar mañana por la mañana. ¿Qué va a hacer allí? Rompe 7 años de ausencia. Y entre otras cosas, aparte de renovar las relaciones con Rusia, posiblemente quiera poner a funcionar nada menos que un cosmódromo en el sur de La Habana. ¿Por qué en Cuba? Porque Cuba es un país que está relativamente cerca del Ecuador, y para lanzar cohetes con satélites es mejor estar cerca del Ecuador que lejos del Ecuador. Y Rusia está toda lejos del Ecuador, de cualquier Ecuador. Le ha concedido a Cuba un crédito reciente de 335 millones de dólares para comprar mercancías y servicios. Sin embargo, Rusia ha heredado la deuda de 20.000 millones de dólares de toda la ayuda que le ha prestado durante los últimos 30 años. Que yo me pregunto cuándo Cuba, no solo cuándo se la va a pagar, sino cuándo se la podrá pagar. 20.000 millones de dólares. Bien. Rusia votó en Naciones Unidas recientemente contra el embargo y quiere forzar a Obama a levantarle el embargo. Lo que ha pasado en estos momentos es simplemente todos estos viajes a distintos países de América Latina para colocar a Rusia en una situación de privilegio. Y hemos visto lo que ha pasado en las elecciones de Venezuela, en donde los 5 estados más importantes de Venezuela, ahí ha ganado la oposición. Quizás eso balancee un poco las cosas. ¿Qué podríamos decir? Al final de todo esto, yo me acuerdo de un poema de José Hierro que decía: después de todo, después de tanto, todo para nada. He dicho.